En la pregunta de Beck, el invitado especial es el presidente encargado de la CGT, Jorge Iván Díez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adolfo, por la invitación. Qué grato estar en esta casa. Bueno, ¿cómo marcha la CGT después de la muerte de ese gran líder histórico, Julio Roberto Gómez? Bueno, definitivamente el reto ha sido muy difícil, complejo, porque Julio Roberto encarnaba todas las grandes realizaciones y los hitos que la Confederación tuvo con un gran equipo de trabajo. Y luego, después de su muerte, ha sido un reto y un desafío lograr nuevamente comenzar a estabilizar a la Confederación. Afortunadamente, pues el Comité Ejecutivo Nacional ha venido tomando una serie de decisiones muy importantes en esa perspectiva y hemos logrado comenzar a hacer una gestión muy importante que nos va permitiendo estabilizarnos en perspectiva de futuro, y creo que eso es fundamental para el desarrollo de la Confederación y el futuro de los trabajadores. ¿Estabilizar significa mantener el legado de Julio Roberto? Por supuesto, mantener el legado de Julio Roberto, pero adicionalmente agregarle también nuevas formas administrativas para digamos, responder a las nuevas realidades que tiene el país. El sindicalismo tiene que comenzar a desaprender una serie de elementos que han sido históricamente muy válidos, pero las nuevas luchas, las nuevas realidades del país, todo lo que ha venido pasando con lo del paro nacional, con las demandas y exigencias de las juventudes, también significa que el sindicalismo debe incorporar una serie de elementos nuevos, contemporáneos, para responder justamente a esas exigencias que el país en la parte de su coyuntura social y económica exige y demanda. Por ejemplo, escuchar más a los jóvenes. Tenemos una gran oportunidad. Los jóvenes actualmente están solicitando que, por ejemplo, el gobierno y el país tenga políticas públicas en materia de estudio, que tenga políticas públicas en materia de matrícula cero para extractos 1, 2 y 3, que haya una renta básica para aquellas familias que perdieron el empleo como producto de la pandemia, que haya una generación de empleo digno y decente para los jóvenes, oportunidades en ese sentido. Y yo creo que es una gran oportunidad para que nosotros escuchemos, transformemos y generemos propuestas para el país. Políticas públicas, perdón el paréntesis, como por ejemplo, empleo para los jóvenes y pagarles menos del salario mínimo, que ese es un proyecto de ley. Proyecto de ley 099 con una iniciativa del Centro Democrático, en donde, por ejemplo, tuvimos un foro en la Comisión Séptima esta semana, y las centrales obreras, entre ellas la CGT, planteó que no estaba de acuerdo con esa iniciativa porque modificar el contrato de aprendizaje, volverlo extendido, pero definitivamente pagarle a los jóvenes que estén en ese contrato de aprendizaje menos del salario mínimo legal es un absurdo que no corresponde a las demandas y a las exigencias que los jóvenes hoy justamente le están pidiendo al gobierno nacional y que están demandando en el país. Nosotros consideramos que el contrato de aprendizaje debe marcarse, pero con todo lo que corresponde al reconocimiento, por lo menos, de los derechos mínimos legales en la parte laboral, y que tengan una gran oportunidad para que se genere empleo, pero con condiciones. Usted habla de compromiso de la CGT. Acaba de sacar una circular para refutar una información de un noticiero muy importante de televisión. Dice que la CGT no está comprometida con un candidato. ¿Eso significa que está ausente de la lucha política la CGT? La CGT siempre ha estado presente en la lucha política del país históricamente, pero adicionalmente ha sido una confederación que, por sus principios y sus valores, y además por las decisiones de sus órganos de gobierno, en este caso el Comité Ejecutivo, históricamente siempre se ha declarado como una central pluralista desde el punto de vista político-partidista. ¿Qué significa esto? Que nosotros dejamos en libertad a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los afiliados para que decidan qué candidato apoyar. Por eso es incorrecto que se diga que la CGT institucionalmente está apoyando un candidato presidencial o un partido político o una iniciativa de determinado partido político, porque como hay pluralidad se deja en libertad a todo mundo.
La única condición que nos identifica a los miembros del Comité Ejecutivo, no solamente en la CGT Nacional, sino en todo el país, es la condición en la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora colombiana y del pueblo en general desde la perspectiva social. Pero sería una equivocación de parte nuestra decir que la CGT institucionalmente adhiere a una campaña cualquiera que sea, porque eso generaría una división interna con aquellos compañeros que también están apoyando a otros candidatos. Y ese error no lo vamos a cometer porque tenemos que salvaguardar la unidad interna de la Confederación en ese sentido. ¿Usted personalmente ya tiene candidato? Personalmente estamos mirando, analizando qué candidato podemos apoyar. Definitivamente debe ser un candidato con alternativo, un candidato que cambie las políticas de gobierno, porque si no estamos de acuerdo con ellas, pues no podemos seguir respaldando y apoyando a este tipo de candidatos o de iniciativas que generen continuismo. Definitivamente tenemos una gran oportunidad para hacer una transformación en el país, pero bueno, ahí estamos analizando qué candidato será. No se demore mucho que lo coge la noche. ¿La CGT está apoyando al presidente Duque? No, señor. Nosotros tenemos una clara identidad en lo que corresponde a que si el gobierno nacional nos hace una invitación para dialogar sobre distintos temas del país, como siempre lo hemos hecho con todos los distintos gobiernos, acudimos al diálogo social, a la concertación social, damos a conocer nuestras propuestas, nuestras iniciativas, pero también con muchísimo carácter y con muchísima claridad le hemos planteado al gobierno del presidente Iván Duque cuáles han sido los desacuerdos que tenemos. Yo creo que eso con claridad lo hemos hecho a lo largo del gobierno del presidente Iván Duque. Concretando, los desacuerdos con el presidente Duque. Desacuerdos con el presidente Duque. Las iniciativas, por ejemplo, en materia de reforma tributaria que generó hace 2 meses el paro nacional. Yo creo que el tema de reforma tributaria tiene que plantear justamente que a las personas naturales y a la clase media no se le pongan más impuestos. Ese era un desacuerdo de fondo con el presidente Iván Duque. Otro desacuerdo de fondo, el tema de la renta básica, porque el ingreso solidario del gobierno nosotros consideramos era o es insuficiente y claramente la renta básica debe tener un mayor ingreso para las familias. Otro desacuerdo con el gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con los temas de matrícula cero para los estudiantes. Yo creo que es una propuesta que nosotros hemos tenido desde que inició la pandemia y el gobierno pues definitivamente se fue por otra vía y esos son desacuerdos de fondo que tenemos con este gobierno y que afortunadamente pues los estamos hablando y conversando en distintas mesas de diálogo social. Pero fracasó el comité de paro y la CGT hace parte de ese comité de paro. Uno de los Carrasquilla, que fue un hombre de los que prendió la hoguera, está de nuevo en el gobierno. Sacó la reforma tributaria. ¿Eso significa un fracaso de la lucha sindical? ¿Eso significa un fracaso de la protesta social? ¿Eso significa un fracaso del comité de paro? Adolfo, definitivamente no, porque el comité de paro hizo o coordinó, desarrolló la protesta social más larga de toda la historia. El paro del año 1977 duró 15 días, pero este paro nacional duró 2 meses y tuvo en el recaudo unos logros muy importantes. Uno, tumbó una reforma tributaria que nunca... Excúseme, vale la coma, pero el gobierno no sacó una reforma tributaria. Pero tumbó la primera reforma tributaria, el Comité de Paro y la Movilización Social, una reforma tributaria que iba a gravar con impuestos a las personas naturales y a la clase media, incluso impuestos para el internet, los combustibles, la gasolina, y eso no se dio en esta reforma tributaria. ¿Y quiere decir que esta reforma tributaria sí es buena? Esta reforma tributaria no es buena, no es la mejor. Esta reforma tributaria no es la que queríamos, pero por lo menos a través de la movilización social logramos poner en orden que no se grabara con más impuestos a las personas naturales. Luego, entonces, ese paro nacional más largo de toda la historia tumbó una reforma tributaria, tumbó una reforma a la salud que iba a ser gravísima para los colombianos, tumbó un ministro de Hacienda y eso son... Tumbó. Y el señor Carrasquilla está en el gobierno.
Bueno, eso ya es una cosa que definitivamente no compartimos. Pero entonces usted me dice que lo tumbó. No, pero en ese momento fue real y efectiva todo lo que corresponde a los logros de la movilización social. Nunca antes en la historia un paro había tumbado tantas reformas. Bueno, cuénteme una cosa. ¿La violencia, el vandalismo no atentan contra ese tipo de protestas? Absolutamente. Desde la CGT siempre mantuvimos una línea de rechazo a la violencia, rechazo al vandalismo. Nunca lo compartimos, incluso nunca hemos compartido que se agreda a la fuerza pública, pero que la fuerza pública tampoco agreda pues, a las personas que están marchando pacíficamente. Siempre hicimos un llamado y hacemos un llamado a la movilización social pacífica, pero contundente y categóricamente rechazo a la violencia y al vandalismo. Y sigue la protesta social. ¿Qué se viene este 28? Bueno, se viene una jornada nacional de protesta, marchas en todo el territorio nacional, en las principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Esperemos que la gente pues acompañe, pero reiterando que debe ser en medio de las movilizaciones sociales con muchísimo respeto y muy civilistas. ¿Y protestar por qué y para qué? Bueno, estamos definitivamente, hay un inconformismo generalizado con el tema de la reforma tributaria aún. Hay 10 proyectos de ley que el Comité Nacional de Paro presentó al Congreso de la República y definitivamente lo que queremos es enviar un mensaje al Congreso de la República que en el marco de esos 10 proyectos de ley que nosotros presentamos, por lo menos debe haber una discusión muy importante para mirar qué iniciativas pueden convertirse en ley de la República. Para cerrar, una propuesta concreta de la CGT para reactivar la economía en este momento de crisis. Nosotros le pasamos al presidente de la República un documento con muchísimas propuestas en materia de reactivación. Definitivamente hay que reactivar el comercio, definitivamente hay que reactivar el turismo. Nosotros hemos venido planteando que eso es fundamental en la perspectiva de que la economía se fortalezca en todos los sentidos. Sí, pero ese es un enunciado. ¿El cómo? Bueno, hay que mirarlo, hay que discutirlo con el gobierno, porque propuestas sí hay, pero pues definitivamente las propuestas no son únicas. Creo que es importante que se establezcan unas mesas con el gobierno nacional, con el ministro del Trabajo, para mirar de qué manera fortalecemos el empleo en tiempos de reactivación. Hoy en la CGT, con un líder muy importante, Jorge Iván Díez, presidente encargado, antioqueño, ¿no? Paisa. Y recordando a ese líder histórico, qué gratos recuerdos. Esto se llama Julio Roberto Gómez. Incluso acabo de hablar con Wilson Borges, no sé si me escuchó, una propuesta que les entregué. Este parque debe llevar el nombre de Julio Roberto Gómez y un busto en el parque. Ya hay personas interesadas que me quieren apoyar a eso. ¿Cómo no me van a ustedes a apoyar en ese tema? Cuente con todo el apoyo. Es un verdadero honor que este parque lleve el nombre de Julio Roberto. Ese parque se debe llamar, eso va para la alcaldesa, para el gobierno nacional, un busto de Julio Roberto, y el parque de ahora en adelante se debe llamar, no el parque Mamatoco, como mucha gente le dice, sino el parque Julio Roberto Gómez. Vamos, por favor, señores de la CGT, de las centrales obreras, del país en general, acompáñenme en esa propuesta. Es un homenaje merecido. Además, por aquí anduvo Julio Roberto 40 años de su vida. Está el espíritu de Julio Roberto. Está la idea de Julio Roberto. Hay que darle continuidad, hay que darle permanencia a un hombre que sacrificó, que le dio tanto a este país. Honor y gloria para ese gran amigo Julio Roberto Gómez. Gracias, Jorge Iván Díez. Un abrazo, Adolfo, y muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes muy amables por su atención.